El ETIAS. ¿Es esto una visa para ingresar a Europa como muchos dicen? ¿Acaso realmente España y el resto de los países del espacio Schengen cerrarán sus puertas para los nuevos turistas? ¿Quiénes son las personas que tienen que aplicar para este nuevo visado? Y más importante aún, ¿para cuándo, Dios mío? Esta duda y muchas más son las que vamos a responder en el transcurso del video. Así que si todavía no has llegado o estás aquí y tienes familiares, amigos que están próximos a llegar, esta información les interesa. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Entonces, comencemos. ¿Qué viene siendo este famoso ETIAS? ¿Es un visado? No. Viene siendo una autorización de viaje para ir a Europa como turista, ¿ok? Muchos lo verán como si fuese algún filtro, porque van a pedir una serie de requisitos, los cuales a mí me parece bien. Miren, esto me da vergüenza decirlo, pero aquí en España he visto muchos latinoamericanos de distintas nacionalidades, incluyendo la mía, que veo que no se comportan. En verdad, estamos en país ajeno y sí, tenemos derecho porque trabajamos, cotizamos, pero veo cualquier tipo de cosa, escándalos en el metro, gritando, peleando, que la verdad para mí, si estos filtros detienen un poco el ingreso de la gente que no viene a sumar, pues espectacular. Primera pregunta. ¿Quiénes son las personas o nacionalidades que tienen que solicitar esta autorización de viaje? Pues fácil, la van a solicitar únicamente las personas que podían ingresar a España y al resto de los países del espacio Schengen sin visa de turismo. Por ejemplo, yo de Venezuela, las personas de Colombia, todas aquellas personas que entraban sin visa. Ahora, las personas que requieren visado para entrar a España, pues ellos van a seguir requiriendo su visado. Todo queda absolutamente igual. Miren, esto va a ser un trámite que se va a hacer en línea, ¿sí? Es relativamente rápido y por ahora lo que se sabe es que va a tener un costo de 7 euros. No es muy caro, la verdad. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Una vez ya lo tienes aprobado, ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánto tiempo va a ser la vigencia? Miren, en principio va a ser de 3 años o la duración que le quede a tu pasaporte. Es decir, que si a tu pasaporte le queda de vigencia 1 año, cuando solicitas este permiso, te la van a dar por un solo año. Si no, va a ser por 3 años. Ok, Boris, me aprobaron el ETIAS. Entonces puedo ir a España a trabajar, a vivir, a residir, a hacer cualquier actividad de forma legal. Pues la respuesta es no. Y que esto quede muy claro, por favor. Esto es únicamente una autorización para que tú puedas visitar dicho país. Y bueno, en este caso, los 27 del espacio Schengen. Eso es como, por ejemplo, si tú tuvieras una visa de turista para Estados Unidos. Eso no te da permiso para trabajar, únicamente para visitar el país. Lo mismo va a ser con este ETIAS. Y como siempre les quiero agradecer a cada una de las personas que están suscritas y a las que no, las invito a suscribirse y a que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, ya saben, en la descripción hay videos que pueden ser de tu interés, están mis redes sociales y me ayudarías con un like y un comentario. Así que continuamos. Y otra pregunta recurrente que suelen hacerse ustedes: si ya una vez que tenga el ETIAS, ¿puedo viajar así nomás sin cumplir ninguno de los requisitos? No, el ETIAS es únicamente una autorización, más no te exime del resto de los requisitos como es el dinero, la reserva hotel. Ya saben que tengo un video explicando eso, que lo voy a dejar en la descripción y al final del video por acá, por uno de estos lados. Pero no, es únicamente un adicional para que lo tengan en cuenta. Miren, súper importante, por favor, no caigan en falsos gestores, porque cada vez que aparece una noticia así, miren, es increíble, todo el mundo es gestor, salen debajo de las piedras. Por ahora no hay una forma de solicitar este ETIAS, así que no le crean a nadie que te vaya a cobrar para hacer esto. ¿De dónde veo yo la información para cuándo es la fecha? Que es lo que vamos a hablar a continuación, de esta página que voy a dejar por acá. Así que por eso es súper importante que sigan las noticias de los canales de YouTube o de cualquier otro medio de información para que sepan y estén actualizados. Ajá,
¿Y para cuándo se va a implementar el ETIAS? Dios mío santo. Miren, por ahora, y digo por ahora porque se ha alargado una cantidad de veces que no se imaginan, pero inicialmente está para inicios del 2024. Ahora escuchen, yo llegué a España a finales del 2021, en agosto, y creo, si mal no recuerdo, que el ETIAS iba a salir para finales del 2021 o inicio del 2022. No recuerdo, lo único que sé es que yo estaba súper apurado. Pero es para que vean todas las veces que se ha ido rodando. 2022, a mediados, 2023, hasta hace poco era para noviembre del 2023 de este año. Y ahora dijeron para inicios del 2024. Por eso le digo, esto va cambiando constantemente, pero no se confíen. Si piensas venirte para acá y no quieres arriesgarte a pedir esta solicitud porque no sabes si te la aprueben o te la rechacen, pues entonces apúrate, reúne tus requisitos, reúne tu dinero, tus trámites y te vienes directamente para acá antes de que te la pidan. De igual manera, apenas haya una actualización, pues obviamente les voy a subir un nuevo video con este contenido para tenerlos al día. Bueno, como ya saben, les voy a dejar unos videitos por acá de interés. Se suscriben al canal y muchísimas gracias por su apoyo. Hasta la próxima.